Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Hoy nos adentramos en un tema que ha encendido conversaciones y, sin duda, ha generado una ola de preocupación en el vibrante mundo del espectáculo, y de manera muy particular, en la vida de una de las actrices más adoradas y seguidas a nivel mundial, Demet Özdemir. Si han echado un vistazo al título, es muy probable que sus mentes ya estén zumbando con preguntas. Pues bien, vamos a desgranar minuciosamente esta información, a intentar dilucidar qué implicaciones podría tener y, lo más importante, a abordar la situación con la calma, la empatía y el respeto que merece. Antes de sumergirnos de lleno en las profundidades de este asunto, si son rostros nuevos por aquí o si todavía no han dado ese paso, les extiendo una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros futuros contenidos, donde nos esforzamos por traerles siempre información que resulte interesante, esté al día y sobre todo, que sea presentada de una manera amena y accesible. Su apoyo, créanme, significa un mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano, a lo que nos ha convocado en este espacio. Las noticias que conciernen a la salud de figuras públicas siempre tienen el poder de generar un revuelo considerable, y en el caso de una personalidad tan querida como Demet Özdemir, esto no ha sido en absoluto la excepción. Recientemente ha resonado con fuerza una declaración proveniente de un médico de gran renombre, quien, según se ha reportado, habría lanzado una seria advertencia sobre una condición médica que presuntamente estaría afectando a la actriz, tildándola de peligrosa. Soy plenamente consciente de que esta descripción puede sonar alarmante y es completamente natural que genere inquietud entre sus miles y miles de seguidores. Para poder contextualizar adecuadamente esta noticia, recordemos brevemente quién es Demet Özdemir. Se trata de una talentosa actriz turca que ha logrado conquistar una popularidad internacional absolutamente masiva gracias a sus inolvidables interpretaciones en series de televisión que han alcanzado un éxito rotundo, como lo son Erkenci y Doğduğun Ev Kaderindir. Su carisma innato, su indiscutible talento actoral y su radiante belleza la han catapultado a convertirse en un verdadero ícono para una legión de admiradores, y es precisamente por ello que cualquier información relacionada con su bienestar personal tiende a acaparar instantáneamente la atención mediática. El reporte que ha despertado esta conversación se enfocaría en una enfermedad o condición de salud que hasta el momento no ha sido revelada en detalles concretos de manera pública ni por la propia actriz ni por su círculo más cercano. Es fundamental subrayar esto desde el principio, la información que está circulando proviene de fuentes externas y de interpretaciones de declaraciones médicas. El médico en cuestión, cuya identidad quizás también esté siendo manejada con la debida discreción, habría manifestado una profunda preocupación respecto al estado de salud de Demet. La palabra clave, la que ha disparado todas las alarmas, es precisamente peligrosa. Sin embargo, y esto es un punto de vital importancia, debemos ejercer una cautela significativa con la información que consumimos. En el vertiginoso mundo de las celebridades, es una constante la proliferación de rumores o la tendencia a sobredimensionar las noticias. Existe la posibilidad real de que esta supuesta enfermedad peligrosa haga referencia a una condición que, si bien requiere atención médica y un seguimiento riguroso, no implica necesariamente un riesgo inminente o fatal. Podría tratarse más bien de un potencial de complicaciones si no se gestiona de la manera adecuada. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, a menudo pueden ser calificadas de peligrosas si el paciente no se adhiere a los tratamientos prescritos, pero esto no significa, ni mucho menos, que la persona esté en un peligro inmediato y latente. ¿Qué tipo de condiciones médicas podrían encajar en esta descripción tan general y a la vez tan impactante y ser potencialmente relevantes en el contexto de una figura pública? Las posibilidades son vastas y variadas. Podríamos estar hablando de diversas afecciones, desde problemas dermatológicos que, aunque no pongan en riesgo la vida de manera directa, sí pueden ser considerablemente molestas y requerir tratamientos especializados y un cuidado constante. También podrían tratarse de condiciones que afecten su bienestar general, que exijan periodos de descanso o que impliquen modificaciones significativas en su estilo de vida. No es infrecuente que el estrés inherente a una carrera tan exigente como la de una actriz de renombre pueda manifestarse en problemas de salud concretos, como un agotamiento extremo, trastornos del sueño persistentes o incluso afecciones digestivas. La forma en que esta noticia ha sido hilada y presentada en algunos medios de comunicación podría estar deliberadamente orientada a generar un mayor impacto y, por ende, más clics,
utilizando términos tan contundentes como peligrosa, para captar la atención de manera casi instantánea. Es absolutamente fundamental recordar que la información médica, por su naturaleza, debe ser tratada con la máxima seriedad y un profundo respeto. Las especulaciones, por muy tentadoras que sean, no deben jamás reemplazar a los hechos confirmados y verificados. Además de todo lo anterior, es de suma importancia considerar la esfera privada de Demet Özdemir. Ella, como cualquier ser humano, tiene el pleno derecho a gestionar la información relacionada con su salud de la manera que considere más oportuna, y nosotros, como audiencia y seguidores, tenemos el deber ético de respetar esa decisión. No resulta apropiado ni ético en absoluto aventurarse en especulaciones desenfrenadas sobre la naturaleza de lo que podría estar sufriendo. Lo más saludable y constructivo es centrarse en la más que probable posibilidad de que, si existe una condición que requiera atención, Demet esté recibiendo la mejor atención médica posible y los cuidados que necesita. ¿Qué podemos inferir realmente de la declaración de este médico famoso? En primer lugar, existe una preocupación genuina por parte de un profesional de la salud debidamente cualificado. Esto sugiere de forma bastante sólida que la condición, sea cual sea su naturaleza exacta, amerita ser tomada muy en serio. En segundo lugar, la propia calificación de peligrosa podría indicar que la condición requiere un manejo cuidadoso a largo plazo, o que existe un riesgo tangible de que la situación empeore significativamente si no se atiende adecuadamente. Podría tratarse de algo que exija un cambio radical en su rutina diaria, una pausa temporal en su carrera o un tratamiento intensivo que, sin duda, implicará tiempo y una dedicación considerable. En situaciones tan delicadas como esta, el apoyo incondicional de los fans adquiere una dimensión invaluable. La energía positiva, los buenos deseos sinceros y la comprensión activa pueden tener un impacto profundamente reconfortante en cualquier persona que se encuentre atravesando problemas de salud. Con frecuencia, las celebridades se enfrentan a una presión mediática y social constante, y saber que su público está incondicionalmente de su lado puede ser un bálsamo y un gran aliciente. Sería ideal, sin duda alguna, que en algún momento, Demet Özdemir o su equipo de representación decidieran compartir públicamente información sobre su estado de salud, siempre y cuando ellos se sientan cómodos y preparados para hacerlo. La transparencia, cuando es posible y deseada, es una herramienta poderosa para disipar rumores infundados y fomentar una ola de empatía genuina. Pero hasta que ese momento llegue, nuestra actitud debe ser de respeto y paciencia absoluta. Podemos evocar ejemplos de otras figuras públicas que han atravesado momentos similares, enfrentándose a enfermedades y compartiendo valientemente sus experiencias, logrando inspirar a incontables personas. En esos casos, la información médica se presentaba de manera didáctica y responsable, explicando con claridad la condición, el tratamiento médico y, sobre todo, la importancia crucial de la prevención y del cuidado personal. Si este fuera el escenario de Demet, sin duda representaría una oportunidad valiosa para educar e informar a su vasta audiencia. La palabra peligrosa por sí sola tiene la capacidad de evocar imágenes asociadas a enfermedades graves y aterradoras. Sin embargo, es fundamental recordar que el campo de la medicina es intrínsecamente complejo. Una condición médica puede ser catalogada como peligrosa, en el sentido de que puede acarrear consecuencias significativas en la calidad de vida de una persona, en su capacidad para desempeñar su trabajo o en su bienestar general si no se aborda de manera proactiva y adecuada. Por ejemplo, una enfermedad autoinmune, si bien no es siempre mortal, puede ser crónica, debilitante y requerir un manejo constante a lo largo de la vida, pudiendo ser considerada peligrosa, precisamente por su impacto a largo plazo y las limitaciones que puede imponer. Otro aspecto de suma relevancia a considerar es la fuente original de esta noticia. ¿Ha sido confirmada por medios de comunicación serios, reputados y fiables, o se trata de un rumor que ha comenzado a circular en el vasto universo de las redes sociales y ha sido amplificado exponencialmente? La verificación exhaustiva de la información es un paso absolutamente fundamental e indispensable antes de precipitarse a sacar conclusiones apresuradas. En resumen, la noticia que ha generado esta conversación se centra en una alerta médica emitida por un profesional de la salud de gran prestigio, relacionada con una condición de salud que estaría afectando a Demet Özdemir y que ha sido calificada de peligrosa. No obstante, es crucial tener presente la ausencia de detalles específicos, la importancia inherente a la privacidad de la actriz y la necesidad imperiosa de ser cautelosos con la información que no ha sido debidamente confirmada.
Lo más probable y lo que deberíamos asumir con esperanza es que si existe una preocupación médica, Demet está recibiendo la mejor y más adecuada atención posible. Para finalizar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento por haber dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo y por su interés genuino en estos temas. Espero sinceramente que esta explicación les haya proporcionado una perspectiva más clara, equilibrada y matizada sobre la situación que rodea a Demet Özdemir. Me encantaría enormemente conocer sus opiniones sobre este tipo de noticias que con frecuencia rodean a las figuras públicas y cómo creen que deberíamos abordarlas como audiencia. Por favor, dejen sus comentarios abajo, estoy verdaderamente interesado en leer sus reflexiones y puntos de vista. Y si el contenido que hemos compartido hoy les ha parecido interesante, útil o les ha aportado valor, no olviden, por favor, dedicar un gran me gusta a este vídeo o compartirlo generosamente con sus amigos y familiares que puedan estar interesados y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Nos veremos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense muchísimo y hasta la próxima.